Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Según el Cristal. Después de una semana, como siempre, nos volvemos a encontrar en este espacio de una hora en directo para hablar de distintos temas que tienen que ver con la actualidad política y económica de nuestro país. En una semana en donde comienzan a cerrarse las listas partidarias con vistas a las elecciones PASO, que van a ser el próximo 14 de agosto. Un mes antes va a comenzar oficialmente la campaña electoral, pero como decíamos, la justicia electoral indica que las listas tienen que cerrar en la medianoche de este sábado, así que por estos días y por estas horas son muy intensas las negociaciones que tienen que ver con los distintos frentes, partidos y alianzas que van a competir entonces por superar en primera instancia el 1.5% del piso para estar habilitados y de esta manera competir en las elecciones generales. Además vamos a estar hablando sobre la cuestión económica porque ha hecho mucho ruido durante la semana el anuncio de la colocación de un bono a 100 años que ha sido muy criticado por distintos sectores contrarios al oficialismo, defendidos por aquellos que adhieren más a la idea del macrismo y que no le dan tanta trascendencia a una acción económica que para algunos entienden es la vuelta a la inserción en el mercado financiero mundial, una forma también de mostrar cierto compromiso con la banca internacional para que lleguen finalmente las inversiones que se están esperando desde que asumió Mauricio Macri la presidencia de la Nación. Vamos a hablar de este tema, pero de otras variables económicas también importantes en nuestro país. El INDEC ha dado a conocer algunos números de la pobreza, la desocupación y además también la reactivación, por ahora bastante tibia, de algunos sectores de la economía que no se ven reflejadas en el común de la gente. Lo hablaremos con el doctor Valeriano Colque enseguida nada más. Y además también la vuelta de Cristina con este acto que se ha desarrollado hace un par de días nada más y que ha convocado una gran cantidad de militancia y que ha mostrado el músculo que todavía tiene y bien activo el kirchnerismo. Todavía no está en claro cuál va a ser el papel que va a jugar Cristina en estas elecciones, si va de senadora, si va como candidata a diputada por Buenos Aires. Además también qué va a pasar con Randazzo finalmente, porque se hablaba inclusive de la posibilidad de que llegaran a conformar una lista entre ambos, uno candidato a senador, otro candidato a diputado. Esto se va a definir, como decíamos, antes de la medianoche del día sábado, pero ha sido importante la convocatoria que ha tenido el kirchnerismo, se ha mostrado el núcleo duro y que todavía está muy activo y que para Durán Barba, por ejemplo, es un porcentaje entre el 25, que sería el piso del kirchnerismo actualmente, y un 40, calcula, sería el techo al que puede llegar. De todas maneras, tiene la capacidad de hacer y mucho daño Cristina si se lo propone, convocando a toda la dirigencia una vez que lance su candidatura de manera oficial. Esto lo vamos a charlar con Tupac Pugione, uno de los referentes más importantes que tiene el kirchnerismo desde hace años aquí en nuestra provincia. Así que vamos a charlar con, en este primer bloque, María Juncosa, quien se desempeña como subsecretaria de Justicia Penal Juvenil en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, acerca de también lo social, cómo se lo vive, cómo está asistiendo a la provincia a un fenómeno que va en incremento y que tiene que ver con la cantidad de menores que están llevados por una situación acuciante, económica, familiar, social, de deterioración de algunos valores, a la marginalidad y la delincuencia, y cómo se lo puede llegar a tratar también sin estigmatizarlos por un lado y por otra parte también entendiendo el contexto de la situación y qué pasa particularmente en nuestra provincia. Así que la saludamos a María y le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, María? Hola, buenas noches, Agustín. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a vos. Bueno, un saludo a toda la audiencia esta noche. Un placer tenerte en el programa, María. Y queríamos consultarte esto que decía yo al comienzo, en la presentación de los temas, acerca de la discusión que hay sobre la baja en la imputabilidad de los menores de edad, porque muchos de ellos son aprovechados por adultos para que puedan cometer delitos, teniendo en cuenta que muchos de ellos no pasan de una detención y vuelven a su casa, ¿no? ¿Cómo se lo está viviendo este tema en la provincia? ¿Ha ido incrementándose con la situación económica, con el deterioro del tejido social? ¿Y cómo ha venido trabajando el Ministerio y particularmente tu área, ¿no? para contener esta situación? Nosotros en Argentina, bueno, a través de la ley 22.278, la edad de punibilidad es de 16 años.
Ahora esa es una ley que fue sancionada en el año 82, firmada por Videla en época de gobierno de facto. Entonces hay una deuda social, política, con los jóvenes que atraviesan lo que es la cuestión de la ley penal. Entonces, más allá de discutir o no la edad, es importante que se discuta el cambio del sistema de responsabilidad penal juvenil. Es necesario renovar esa ley y que incluya de manera integral más allá de la edad. Particularmente desde el gobierno de la provincia, el gobernador Juan Manuel Urtubey, desde su primera gestión del año 2007, especialmente en el año 2009, empezó con esta transformación de lo que es el sistema de responsabilidad penal juvenil. Primero haciendo lo que es la modificación de la famosa comisaría del menor, sí, por los centros de atención. Exactamente, ¿no? Que está ubicada actualmente en el mismo lugar, acá en Salta Capital, pero hizo la transformación de centros de atención de jóvenes en conflictos con la ley penal. Pasaron del Ministerio de Seguridad al Ministerio de Derechos Humanos y ahora está en el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia. Esto de centros de atención de jóvenes en conflictos con la ley penal tiene que ver con un abordaje integral, es decir, no únicamente que estén ahí por disposición judicial para ver la situación de que hayan cometido algún delito o presunción de algún delito, sino también de ver justamente esto que vos decías, un montón de indicadores que pueden ser económicos, familiares, de la comunidad, escolares, que llevan a que el joven se encuentre en esa situación. A lo largo de todos los años se ha ido especializando lo que es el sistema del Poder Ejecutivo. Finalmente en el año 2015, en diciembre de 2015, con la jerarquización del área, de la cual estoy a cargo actualmente, de la subsecretaría, en el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, con la ministra doctora Pamela Caletti y el secretario de Políticas Penales, el doctor Pablo Lavila, se está profundizando en esto que es la especialización. La especialización en el tratamiento de estos jóvenes, en el acompañamiento de los jóvenes mientras transitan por esta situación. Evidentemente también se debe trabajar desde un punto de vista de lo social, como señalabas, porque muchos jóvenes quizás no tienen la referencia de los padres porque algunos están presos, tienen problemas de adicciones y son expulsados también, ¿no? Muchos de ellos están quizás hasta en situación de calle, ¿no? Y que el delito es la única forma que tienen de subsistencia. Yo escuché decir que si tienen edad para votar, pueden tener edad también para ser responsables de los actos ilícitos que puedan llegar a cometer. ¿Cómo se entiende esta situación teniendo en cuenta, ¿no? este contexto en el que estábamos haciendo referencia? Sí, vuelvo a eso que comentaba, hay un montón de indicadores a tener en cuenta. Es muy importante en este trabajo que se está haciendo sobre el tema de lo que es integral. Estamos trabajando con todos los ministerios, estamos trabajando con salud, en lo que es salud mental, en lo que es adicciones, estamos trabajando con el Ministerio de Primera Infancia, con la Secretaría de Niñez, que es quien tiene la nueva ley, digamos, de la protección integral de niños, niñas y adolescentes, la 7970 acá en la provincia. Estamos trabajando con educación, con cultura, porque es necesario hacer justamente un abordaje y una articulación con todos. Por esto que mencionás, a veces no tienen la suficiente madurez como para poder hacer frente a determinadas situaciones. A veces, como decís, hay jóvenes que tienen sus padres en la cárcel, hay jóvenes que nacieron en contextos de encierro, hay jóvenes que no tienen familia o familia, entiéndase, referentes. Por ahí uno apunta a mamá, papá y por ahí hay un referente, por ahí hay un tío, un vecino, un abuelo, una abuela, y hay que trabajar y fortalecer a esa familia, a ese referente, para que el joven no vuelva, para que el joven no pase a adultos. Entonces una de las cuestiones que estamos trabajando es la prevención, fundamental, el durante, o sea, trabajar con el joven, con los equipos técnicos, con psicólogos, con trabajadores sociales, y también el después, en hacer un acompañamiento en el egreso del joven. ¿Y el índice de reincidencia en el delito es importante en un joven? Actualmente no estamos teniendo mucha reincidencia, depende mucho también las épocas, es así, y generalmente son los mismos jóvenes los que vuelven. Justo ahora estamos trabajando con este programa, un programa que es del egreso, que es el acompañamiento y en toda la comunidad.
Lo novedoso de esto es que es un programa de supervisión y monitoreo en territorio, entonces estamos yendo allá, al territorio de los jóvenes, a los barrios de los jóvenes. Por ejemplo, estamos articulando con los SICs, viendo, depende de los indicadores que tenemos, de dónde son la mayoría de los jóvenes. Estamos trabajando con los SICs, con los dispositivos, por ejemplo, de Cedronar, que queda en el barrio San Benito. Y es necesario eso, trabajar en red para poder evitar esa reincidencia. ¿Cuál es la relación que hay entre pobreza y delito en los jóvenes? Porque estamos hablando de que el 50% de los menores de edad, los chicos en nuestro país, están dentro de los parámetros de la pobreza. Sí, es alta la relación, está directamente relacionada, diría yo, justamente porque muchas veces no tienen herramientas, muchas veces no accedieron a un montón de lugares, llámese escuelas, llámese familias, llámese referentes, que los llevan a delinquir, que los llevan a consumir determinadas sustancias, bueno, que los llevan a querer a juntarse con por ahí personas adultas, como también mencionabas vos, todos estos indicadores, y es gente que sí está vinculada en los barrios más bajos, por así decirlo. Es evidente también que, y lo mencionabas, la educación es un factor fundamental porque le brinda contención al joven, lo canaliza hacia un futuro, lo prepara, pero también la educación en nuestro país está bastante deteriorada, ¿no? Pese a que es una educación en la que se puede acceder de manera gratuita, incluso hasta grados universitarios, ¿no? A diferencia de otros países como Chile o Brasil, en donde la educación es mucho más cara y más difícil de acceder. ¿Dónde está la falla entonces? ¿Por qué los chicos desertan en las escuelas? ¿Por qué no funciona como una segunda familia, ya que si su familia está con determinados problemas a los que hacíamos mención al comienzo? ¿Por qué está fallando también la escuela, que se supone, a prima facie, de un acceso más fácil que en otros países de Latinoamérica, con una realidad similar a la nuestra? Sí, yo no sé si en realidad es que falla la escuela, sino por ahí me parece que es esto de profundizar el trabajo que se viene haciendo, de trabajar entre todos, trabajar entre todos juntos. Entonces por ahí, si detectamos una problemática dentro de la escuela de ese joven que no hace específicamente a la enseñanza o a la educación, por ahí tratar de detectarla a tiempo. Creo que hay que trabajar mucho en eso, en la prevención. Si vemos una situación, no sé, de violencia, de que hay una situación familiar, una situación de cómo está su hábitat, digamos, habitacional, es necesario eso, tener un conocimiento entre todos para poder detectarlo a tiempo. Porque me parece que tenemos las áreas, que tenemos las diferentes personas, con todas las áreas para poder dar respuesta a eso. Por ahí debemos informarnos entre todos y comunicarnos más y trabajar mucho en red. Cuando un chico delinque, evidentemente son muchos los factores, ¿no?, que decíamos influyen en el desenlace de su conducta, ¿no? Pero ¿cuántos también de estos chicos son víctimas de violencia familiar, intrafamiliar? Y hay bastantes, no puedo decir un número exacto, pero sí hay bastantes que están naturalizados. Eso es lo que tenemos que trabajar mucho desde los equipos de profesionales dentro de los centros y también para el afuera, como decía, con áreas correspondientes, porque es algo que está naturalizado dentro de toda la familia muchas veces. Entonces tenemos que generar esta conciencia para evitar un montón de situaciones y por ahí, no sé, entra con un delito leve y tratar de evitar que vuelva y que vuelva quizás con algo más grave o algo más grave. Es decir, que sea progresivo el delito. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué no es solución bajar la edad de la responsabilidad frente a la ley? Porque, bueno, desde mi punto de vista, y bueno, como dije, el gobernador también lo dijo, me parece que hay otros temas a tratar, digamos, que es justamente no centrar, digamos, no llenar los espacios ni las instituciones, sino por ahí mejorar los otros dispositivos. Nosotros estamos trabajando para crear medidas alternativas, que no sean la privación de la libertad la primera medida, sino que sea algo progresivo. Entonces por ahí profundizar en eso, como decía recién, que evitar que si nosotros ponemos a un chico de 13 años o de 14 años por un delito menor, que en realidad hay otro contexto ahí que lo está llevando a eso. Entonces por ahí me parece que la ley debe centrarse en apuntar a lo integral, a que esté dentro del sistema de protección.
Ahora, cuando el adulto incita o aprovecha la inimputabilidad del menor para que cometa un delito, ¿la ley penal argentina contempla la posibilidad del agravante en este caso? ¿O hay que trabajar más sobre eso también, la responsabilidad del adulto que está detrás del menor incitando a la comisión de un acto? Hay que trabajar más sobre el tema del agravante. Endurecer las penas. Sí, exactamente, hay que trabajar más. Bueno, y eso también es una duda de qué pasaría, ¿no? Porque de repente si se baja la edad, ¿qué va a pasar? Va a bajar de repente la edad con la que los adultos por ahí van a utilizar entre comillas, digo, claro, pero a los niños, entonces no estamos solucionando el tema de fondo. Yo me acuerdo de un caso muy famoso a nivel internacional, ocurrió en Inglaterra hace muchos años, de dos menores de edad que habían matado a otro, creo que lo habían incluso atado a las vías del tren, y finalmente fueron presos, y estamos hablando de chicos que en ese momento tenían 6 o 7 años inclusive, ¿no? ¿Qué pasa en otros países y cómo lo encaran a la problemática? ¿O depende de factores culturales, de factores económicos y sociales? ¿Cómo se maneja en otros países? Depende, por supuesto, cultural, eso depende muchísimo. Acá en Haití, por ejemplo, desde 7 años. Desde los 7. Desde los 7 años, ajá, como bien mencionabas. Y no tiene resultados, o sea, demuestran que no hay resultado de que sea menor, digamos, de solucionar el problema. Vuelvo a decir, la solución no es llenar las instituciones y los dispositivos de pena juvenil. Ajá. La solución es que justamente la privación de la libertad sea, como dicen las normas nacionales e internacionales, que sea la última medida, que hayan otras medidas alternativas y trabajar con la familia, entendida con, claro, la familia extensa, digamos, los, claro, referentes. Y esto tiene que ver mucho con lo cultural y bueno, y en Argentina se viene trabajando ya con la ley 26061, es necesario que la apliquemos y la apliquemos en todas las políticas públicas que llevamos adelante de los diferentes ministerios, siempre teniendo en cuenta esta ley, que es la ley nacional, y la ley provincial, bueno, recientemente, que en enero fue, que tiene bajo su órbita la Secretaría de Niñez. Ajá. En la provincia hay zonas que son donde tienen mayores índices de menores cometiendo delitos, o no tiene que ver con una ciudad en particular, con el ejido urbano. ¿Dónde actúan mayormente los menores en determinados delitos? En el mapa provincial, ¿no? Nosotros tenemos, tenemos centros en Salta Capital, en Orán, en Tartagal y en Metam. Ajá. Es diferente a veces el tipo de delito por la zona. La cantidad no varía mucho de acuerdo a la zona, sí, el tipo. Proporcional a la población, digamos, la cantidad de delitos que se cometen. Exactamente. Pero, por ejemplo, nosotros acá en Salta Capital, es toda Salta Capital y era área metropolitana. ¿Y cuáles son los delitos zonificados que comentabas? Distintos tipos de delitos, pongámosle en el norte, ¿qué tipos de delitos cometen los menores más frecuentemente? Y en el norte, por ejemplo, bueno, más tenencia de estupefacientes, por ejemplo, en Orán tenemos más esas situaciones o situaciones de por ahí abuso o abuso familiar, por ejemplo, que también puede discutirse en el tema cultural, por ejemplo, en esto que mencionaba. Y bueno, y acá, por ejemplo, más robo, hurto. Ajá. Bueno, un intenso trabajo que viene llevando adelante el Ministerio, la Subsecretaría, porque decíamos que la cuestión económica, obviamente, social, que vemos un tejido que se ha ido deteriorando, no en los últimos años, y que no tiene que ver necesariamente, obviamente, con políticas de Estado, sino con la misma cultura, ¿no? Que ha ido cambiando determinadas conductas, les ha traído, evidentemente, muchos trabajos. Pero la baja de la edad no es un tema a discutir, al menos aquí en la provincia. Así es, la baja de la edad no es un tema a discutir y vuelvo a decir, a pesar de todo eso, desde el Ministerio se viene trabajando mucho y apuntamos a eso, a trabajar mucho en la prevención, en el durante, hacer un abordaje integral y en el acompañamiento en el egreso para que no vuelva. María, gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a compartir la primera pausa y enseguida estamos con más Según el Cristal.
CTC Seguridad, una empresa argentina dedicada a la seguridad. Sistemas de seguridad electrónicos. CTC Seguridad. Solicitar presupuesto al email info@ctcseguridad.com.ar. Al Día, el primer informativo de la mañana. Al día con las noticias. Al día con tus reclamos y necesidades. Con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al Día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Política, economía, información y actualidad. Con la palabra de los protagonistas, la opinión de los oyentes y el análisis de un equipo periodístico independiente. Feedback. Con la conducción de Martín Sánchez, Gabriela Morales, Guillermo Ramos y Nicolás Viñante. De lunes a viernes, de 10 a 13 por Canal 4. Enamórate de Express. 30% off en el combo TV HD, 10 megas Wi-Fi y 1500 minutos libres. Pagar menos es hermoso. Enamórate de Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. Todo lo que pasa en el deporte salteño se comenta desde el vestuario. Sebastián Suárez, Guillermo Toconás te cuentan toda la actividad deportiva, de lunes a viernes, de 14 a 16, desde el vestuario, por Canal 4. Sumate al débito automático con Express y ganá 1.000 pesos por día en mercadería. Clientes adheridos a la factura electrónica tienen doble chance. Súmate al débito automático y ganá. Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. express.com.ar. El espíritu aventurero vive en la pantalla de Canal 4. Sergio Valdés te lleva a vivir los deportes extremos junto a hermosos paisajes y experiencias compartidas en viajes inolvidables. Aventura Express, con la conducción de Sergio Valdés, los viernes a las 22 por Canal 4. Muy bien, y ya estamos en el segundo bloque de Según el Cristal con el doctor Valeriano Colque para entender un poco la economía actual, en donde obviamente hay intereses de un lado y del otro, en un año netamente electoral, en donde no necesariamente las interpretaciones de cómo marcha la economía sean ni tan buenas ni tan malas. Así que vamos a tratar de aclarar un poco el panorama. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, está? Bien. Bueno, evidentemente en un año electoral y tan importante para los argentinos, más allá de que son de segundo término, se juegan muchas cosas. La economía juega un papel fundamental en cada elección porque el argentino vota siempre con el bolsillo, ¿no? Así es. ¿Cómo está la economía? Porque algunos hablan de activación de ciertos sectores, pero otros, como el común de la gente y sectores muy sensibles que tienen que ver con, por ejemplo, la industria, lo textil, todavía están esperando mejores horizontes. Si vos analizas la economía, a partir del tercer trimestre de 2016 se entró a mover la rueda. Ajá. Por sectores. Empezó el campo, Sí. evidentemente generó mayor siembra de trigo y maíz, 20% aumentó la superficie de plantación de esos commodities, ¿no es cierto? Siguió con, digamos, y eso trajo aparejado que un efecto derrame sobre la industria metalmecánica, que es lo que produce todos los implementos para cosechar y todas estas cuestiones, y a su vez tuvo un impacto en cierta parte de la industria automotriz que en las partes de la pick-up. Ajá. Bueno, ese es un punto. El otro punto se está moviendo ahora con el tema de la obra social, de la obra pública. De la obra pública. Que se está moviendo, ¿no es cierto? Que evidentemente no se movió antes porque había problemas con el anterior gobierno que habían que revisar los contratos, había cuenta que
impactó mucho sobre la obra pública todos los puntos que conocimos nosotros sobre precio, corrupción, etc. Bueno, evidentemente eso... Por eso los índices de la construcción ahora están mejor. Ahora están mejor. Por eso, porque en aquella época, como no se pagaba, no se hacía obra pública, hasta que no se analizara todo eso, entonces fue mucha mano de obra desocupada de la parte de la construcción. Entonces ahora se está retomando y se están recuperando esos productos. Y dentro del sector industrial, hay ciertos sectores de industria que están moviéndose, el caso de la industria automotriz, ¿no es cierto? Y donde hay inversiones, no de la que esperaba el gobierno, pero hay inversiones. Por ejemplo, FIA invirtió en Córdoba 500 millones para producir el nuevo producto que va a salir ahora y que creo que ya está en la exposición de Palermo ahora, porque salen 2 modelos que se fabrican acá y se reemplaza eso. Está invirtiendo 500 millones de pesos. Renault está invirtiendo alrededor de 500 millones de pesos aproximadamente para terminar la planta para producir la pickup Nissan desde Córdoba para exportación. Toyota invirtió casi 700, tomó 1.200 empleados nuevos y está produciendo a alto ritmo la Toyota Hilux, que tiene una demanda extraordinaria, a pesar de la crisis brasileña, que es donde el 30% de la industria automotriz iba a Brasil. Doctor, hace un par de meses no habían algunas automotrices suspendido a sus empleados justamente porque no había producción. No, ahora se está moviendo, fíjese. Tomaron 1.200 personas, en total el plantel de la industria automotriz entra a los 4.000 empleados más o menos, en total, ¿no? Bueno. Toyota eso lo está produciendo, está trabajando en Zárate, está produciendo hasta los feriados, porque tiene mucha demanda la Hilux con destino al mercado internacional. Es parte, por eso digo, hay de industria del calzado, de industria textil, que evidentemente le está costando mucho, ¿no es cierto? Que generalmente son pymes, ¿no es cierto? Le está costando mucho tratar de mover la rueda. ¿Y por qué? ¿Por qué en las pymes cuesta más? Porque evidentemente las pymes no van a despedir gente porque invirtieron mucho en la capacitación, entonces le cuesta más, entonces va a ser lo último, va a ser la pyme, pero se le aumentaron los costos internos, o sea, la energía, los impuestos. En toda la industria y en todos los sectores hay una presión tributaria tremenda, que esto viene de arrastre, por supuesto. Y evidentemente, ¿y por qué viene esta presión tributaria? Porque la Argentina, los gobiernos argentinos, por eso cada 7 años tenemos crisis, porque los gobiernos, primero, no tienen política de Estado, viven el día a día, vivimos acá. Entonces cada presidente que viene a salvar la patria y después terminamos en estas crisis cada 10 años. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos gastás encima de los recursos, ya de por sí los argentinos tenemos esa cultura de ser gastadores. Entonces, ¿cómo financia eso? Lo financia con emisión monetaria, que está, a su vez está financiando y generando inflación. O con mayores impuestos que son de emergencia y quedan de por vida. Te doy un caso, el impuesto a la ganancia se creó allá en el 1935 como impuesto de emergencia. Tiene 80 y pico de años seguimos en emergencia. O si no, con endeudamiento. Ahora, cuando vos financias parte del déficit público con endeudamiento, son gastos improductivos. Claro. No te genera la riqueza para hacer frente a ese recurso. Por eso que cada 10 años tenemos moratoria, pedimos que canje, recontracanje, volver a hacer un montón de cuestiones por el tema de la deuda. Ese es el problema argentino. No hay política de Estado. Chile, Uruguay tienen esa política de Estado. Entonces cualquiera que sea el gobierno tendría que seguirse esa política. Entonces no tendríamos estas crisis. ¿Me explico? Bueno, eso es fundamental. Y evidentemente el problema argentino es un problema cultural para mí, porque todo aceptamos. Si suben los precios, sí, nos enojamos un rato, pero vamos y lo pagamos. Entonces, como ya nos conocen todos, entonces siguen la misma tesitura, ¿me explico? Entonces yo creo que acá el problema de Argentina es un cambio cultural, que eso va a tardar muchísimo. En Argentina tenemos un Estado demasiado voraz que crea impuestos, que gasta, y cada vez tenemos menos servicios. Tenemos sindicalistas ricos con obreros pobres y los sindicalistas viven del aporte de los trabajadores. Y tenemos algunos sectores empresarios que son prebendarios.
que evidentemente tienen actitudes monopólicas o oligopólicas, es decir, que imponen el precio, imponen la cantidad del producto. ¿Macri no viene de este sector? ¿Viene de ¿Alguno? este sector? Ajá. Claro, viene de este sector, ¿Y pero lo está aplicando en algunas medidas económicas a esta idiosincrasia empresarial? yo creo que hasta ahora no se ve, porque debería aplicarse la ley Porque de... muchos dicen que es un gobierno insensible y que beneficia a los sectores más acomodados. No, De la no, yo no lo veo así. No lo veo así porque ¿qué pasó? Yo te doy un caso. El campo le sacaron el 5% a la soja y a la economía regional de las retenciones. Y sin embargo, lo que más movió, la mayoría de los dólares que están en la Argentina vinieron por el campo, por el blanqueo y además por parte de los créditos que tomó el gobierno. Por eso. Entonces, yo creo que si vos le bajás el impuesto, o sea, hacer una reforma tributaria, donde no haya una presión fiscal tremenda, yo creo que va a mejorar muchísimo la actividad económica. Pero claro, vos para bajar el impuesto necesitas... Hay que generar recursos por otro lado, inversiones. No tenés que bajar el déficit fiscal porque si no te desfinanciás. Claro. ¿No es cierto? Bueno, vos fíjate, en Argentina el Estado Nacional se lleva 32% de impuestos. Sí. Y los 8% que llevan los 40% son las provincias y los municipios. Entonces, vos vas a comprar un automóvil que te cuesta 100, 54 son impuestos. Entonces no podemos competir con nadie. Claro. Y evidentemente por eso Argentina es un país caro en dólares encima. Claro. Entonces, evidentemente, no podés competir de esa manera. Entonces yo creo que todas esas cuestiones que vienen de muchos años, ¿no es cierto?, hay que irla cambiando. Claro, muchos han señalado de que hay que hacer una reestructuración de la forma en que Argentina recauda sus impuestos, ¿no? Una reforma tributaria a fondo y que se adecue más a la actualidad, ¿no? Y parece ser un tema tan urgente como la inflación, quizás. Pero ¿por qué no se ocupan, o hasta el momento ninguno se ha ocupado de esto que viene de arrastre desde hace muchos años? No, yo creo que en este año ya están en camino varios proyectos. Uno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, hay un proyecto del gobierno, hay un proyecto de la oposición también del Frente Renovador, y que se espera las elecciones de octubre, parece que a partir después de las elecciones de octubre se entraría a Ahora, si fuese el Mundial, tendríamos que esperar a que pase el Mundial también, ¿no? Porque en Argentina lo que pasa es que es una reforma que requiere de mucho estudio, de mucho, porque acá vos tenés que, el sistema tributario vos tenés que decir, ¿con qué saco? Si saco esto, me quedo de acá, es con la frazada corta. Claro. Entonces, por eso digo, primero, o sea, hay algunos que decís, bueno, bajo el gasto público, el déficit público y conforme eso voy sacando impuestos porque así no me desfinancio. Pero ves que vivimos siempre a la urgencia, el día a día, claro, nosotros todos los días tenemos urgencia. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que irlo consensuando, viendo, es un tema muy delicado, además es una cuestión de que tiene que quedar de por vida ese sistema impositivo, donde evidentemente no haya una presión y no seamos caros a nivel internacional. Y respecto, por ejemplo, el problema que tiene este gobierno en este momento es el problema del consumo, que no hay un derrame de toda la economía que viene creciendo. No. Fíjate vos, en el tercer trimestre creció 0,3%, sí. En el cuarto trimestre creció 8% y ahora creció 1,1% en el primer trimestre de este año. Eso quiere decir que se está moviendo. Por supuesto, no se le nota porque no hay un derrame sobre el consumo, que es importante. El PBI subió un poco también, ¿no? 1,1. 1,1. ¿no? Claro. Evidentemente tiene que haber el derrame en el consumo. Se presume que se va a mejorar el consumo porque se están cerrando todas las paritarias, sobre todo los gremios más fuertes. Entonces eso va a generar un poco de movimiento del consumo. No sé si iremos a recuperar, pero creo que la inflación y el salario van a terminar empatados a fin de año. ¿Sí? Sí. Ajá. La inflación está bajando. Esto es cierto, pero ¿cuánto está desacelerándose la inflación? Y vos fíjate, si vos tenías el año pasado una inflación del 41%, sí, y vos la bajás ahora, se habla del 21, 20, no las metas previstas, ojalá que lleguemos al 17%, si vos estás bajando en un año un 50% de inflación, es una barbaridad lo que has hecho. Ajá. Lo que pasa es que sigue siendo alta. Como si vos vas en un auto a 200 kilómetros por hora y decís, que voy fuerte. No, lo voy a poner 100, seguí yendo fuerte. Claro. ¿Me explico? Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, bajar la inflación demora muchísimo porque hay muchos sectores que coadyuvan a generar inflación. Déficit fiscal, presión de salario, con justeza o con razón,
presión de salario, presión de los costos internos, producto, es decir, energía, todo lo que demanda. Eso presiona hacia la inflación. Tipo de cambio, ¿me explico? Entonces yo creo que eso demora. Demora porque tenés que ir corrigiendo distintas variables. Y nosotros, vos viste cómo somos los argentinos. El argentino se cubre antes, durante y después. ¿Me entendés? Entonces, por las dudas. Acá subieron los precios. Somos muy especuladores. Exactamente. Corríjame si me equivoco. En Estados Unidos el equivalente al IVA es el tax, de un 8% aproximadamente. Es por estado. Por estado, pero es menor al 10%. No hay IVA. No hay IVA, exactamente. El tax. Ahora, la ley... Se recauda en el acto. Y la ley tributaria es muy tajante en ese sentido. Uno sabe que van presos aquellos que no pagan sus impuestos. Son mucho más bajos, pero a nadie se le ocurre, y esto sí coincido con ustedes, es una cuestión cultural, evadir impuestos, porque saben que eso repercute después en los caminos, en la seguridad, en las escuelas, en las cárceles y en la obra pública. Y la infraestructura... Tendríamos paralelamente que hacer una reforma tributaria, también hacer una reforma del Código Penal para sancionar a aquellos evasores, que intencionalmente, bueno, se aprovechan de los vericuetos de la ley. Yo no soy abogado ni conozco los códigos perfectos, pero yo creo que acá en la Argentina, a mi punto de ver, acá hay muchas leyes que están las leyes, nada más que no las hacen cumplir típico, ni las aplican. Sí. Entonces, muchas veces se dictamina sobre la jurisprudencia o sobre la interpretación, ¿no es cierto?, que se van haciendo de distintos artículos de la ley. Entonces, por eso es que muchas veces, ¿no es cierto?, un juez interpreta una cosa, otro juez interpreta otra cosa. Yo creo que ese es un sentido, digamos, de interpretación de la norma, pero la norma está. Ahora, el argentino tenemos también, como te decía, un problema de cultura. Nosotros, los argentinos, las leyes y las normas, para nosotros son mojones, siempre tratamos de saltearlo. Y un país no vive, no crece ni se desarrolla cuando no se respeta la ley. En Estados Unidos, a Al Capone lo metieron preso no por toda la matanza que hizo, sino por evasión impositiva. Exacto. Chaplin se tuvo que ir a Estados Unidos y no volver nunca más por evasión impositiva. Messi también, Le bueno, pasó en España. Por eso te estoy diciendo, es que hay que hacerla cumplir la ley. Entonces la justicia, acá hay digamos, elementos del Estado de la Nación, que son el Parlamento, la justicia y el Poder Ejecutivo. Y debe haber una coordinación. Y acá, vos fíjate, la justicia tarda en resolver las cosas y parece que está midiendo los tiempos. Y acá eso lo ven los inversores, lo ve la gente de afuera. ¿Por qué que no lo vienen las inversiones? Primero, las inversiones tardan en venir. Segundo, cómo te manejas vos, cómo está la inflación, cómo anda la justicia y seguridad jurídica, cómo te manejas en cuanto a gastos, si sos muy gastador. Y evidentemente, además, Argentina tiene por tradición ser malos pagadores, siempre nos hemos endeudado, siempre le hemos buscado la vuelta para no pagar, que bueno, eso te queda un antecedente a vos, claro, donde evidentemente el inversor dice, bien, primero voy a ver, ¿qué dice el inversor ahora? Estoy estudiando la Argentina, estamos bien, los cambios que están haciendo van en buena dirección, pero queremos que se consoliden. Sobre todo desde el punto de vista político. Estamos en el veraz. Digamos, claro, estamos en el veraz, por eso es la calificación. El gobierno esperaba que íbamos a pasar a emergente y quedamos ahí en el país de frontera. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que los inversores no van a ver un país de frontera, van a ver un país emergente que está ordenado, que tiene, por eso digo, ellos dicen, están bien haciendo las cosas, pero consoliden primero para demostrar, porque vos viste cómo somos los argentinos, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Eso por un lado. Y por otro lado, eso significa, estar en un país emergente, bajar la tasa de interés, ¿no es cierto? Y por eso es que el gobierno especuló ahora, antes del cierre, para bajar la tasa de interés en el bono de 100 años, ¿no? Eso le iba a preguntar ya como último tema. ¿Lo van a pagar nuestros bisnietos? ¿Qué tan importante es? Escuché por sectores del gobierno que decían, no, esto se va a licuar, no, es más simbólico que otra cosa. Efectivamente, hay varios países que tienen eso. Bueno, tiene México, China, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, a 100 años. Ajá. La deuda que tomó de 2.750 millones de dólares... ¿Con tasas similares o mucho más bajas? No, nosotros tenemos México tiene 5,75, nosotros tenemos 7,125. Hay diferencias que son importantes. Si bien la tasa es alta,
pero era la más baja que había al momento, y por la calificación que tenemos, no de país emergente, sino de frontera. Claro. ¿No es cierto? Pero evidente. Ahora, el gobierno, tengo entendido que el gobierno tomó este crédito de 2.750 millones, ¿no es cierto? Como las tasas van a seguir subiendo en principio por la política de Donald Trump, o sea, de incorporar, volver todo a Estados Unidos, las tasas van a subir. Entonces, evidentemente, va a ser más difícil acceder a un crédito a tasa razonable, por decirlo así. Pero eso es por un lado. Y por otro lado, cuando vos tomás deudas de largo plazo, no tenés la urgencia de tener que pagar, solamente los intereses. Ese es un tema. Ahora, toda deuda que tomes, sea esta 100 años, a 5 o a 20, ¿no es cierto? Si vos esa deuda no la aplicás en el sentido destinado a la inversión, ¿no es cierto?, o parte para financiar, una partecita para financiar el déficit fiscal y no financiarlo con emisión monetaria o un mayor impuesto, entonces es positivo. Los países, la mayoría de los países tienen una deuda alrededor del 50% del Producto Bruto Interno. A los países desarrollados, no, todos los son países. Además, serios, claro. Claro, estos 2.750 representan un 0,5% del PBI. ¿Me explico? Entonces, es decir, el ruido hace más ruido. Y también escucho por ahí que el endeudamiento que está teniendo el gobierno es tremendo. Yo tengo informes del Banco Central, del organismo internacional de cuánto es la deuda argentina. Con el presupuesto de 2016 estaba en 34.000 millones de pesos, que creció, incluido lo que se tomó para pagar los fondos Witter. La deuda del gobierno anterior eran 244.000 millones de dólares. Y al año pasado estaba en 288.000 millones de dólares de este gobierno, o sea, subió 34.000 millones. Y en este momento estamos en 50.000 millones de dólares de deuda, que incluye provincia, municipio y sector privado. Parte de esos 50.000 millones de dólares se utilizó para pagar vencimientos, o sea que no es deuda nueva, digamos así, es para pagar vencimientos. Parte se está utilizando para financiar el déficit fiscal, porque al no reactivarse y no venir la inversión, al no reactivarse el consumo, no se recauda tanto como para ir bajando, y las demandas sociales son cada vez mayores. Y parte se está utilizando en la inversión en infraestructura de la construcción, sino ¿con qué se va a pagar eso? Bueno, la buena noticia es que entonces, según su análisis y su previsión, a fin de año entonces la inflación y el salario van a estar empatados. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que eso sí. es una buena noticia. Ojalá que no me equivoque. Ojalá que así sea. Gracias por haber venido, gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias. Nos vamos a compartir la última pausa, enseguida estamos charlando con Tupac Pujil. De la seguridad y tranquilidad para su empresa, nos encargamos nosotros. CTC Seguridad, custodias móviles, seguridad física y privada, sistema de seguridad electrónicos. CTC Seguridad, www.ctcseguridad.com.ar, teléfono 421-6060. El espectáculo salteño, la cartelera de cines, los estrenos y reportajes a los artistas de nuestro medio. Toda la cultura está en Fuera de Foco con Víctor Languasco. Fuera de Foco, los viernes a las 20 por Canal 4. Sumate al débito automático con Express y ganá 1.000 pesos por día en mercadería. Clientes adheridos a la factura electrónica tienen doble chance. Súmate al débito automático y ganá. Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. express.com.ar. El espíritu aventurero vive en la pantalla de Canal 4.
Sergio Valdés te lleva a vivir los deportes extremos junto a hermosos paisajes y experiencias compartidas en viajes inolvidables. Aventura Express, con la conducción de Sergio Valdés, los viernes a las 22 por Canal 4. Al Día, el primer informativo de la mañana. Al día con las noticias, al día con tus reclamos y necesidades. Con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al Día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Enamórate de Express. 30% off en el combo TV HD, 10 megas Wi-Fi y 1500 minutos libres. Pagar menos es hermoso. Enamórate de Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. La Guitarreada. Todos los ingredientes para un encuentro con amigos. La Guitarreada TV. Charlas profundas con artistas, buena música, tradiciones, el folclore en su máxima expresión. La Guitarreada TV con Ricardo Choque los viernes a las 22:30 por Canal 4. Último bloque en Según el Cristal, estamos ya charlando con Tupac Pugione, uno de los referentes históricos, si se quiere, en Salta y más acérrimos defensores del kirchnerismo, porque por estas horas, bueno, como decíamos al comienzo del programa, la presencia nuevamente en los escenarios de Cristina con la posibilidad de ser candidata a nivel nacional ha generado muchísima expectativa y hemos visto la convocatoria que tuvo. Tupac, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. No, por favor. Cada vez somos más parecidos, ¿no? Es verdad, te falta la barba, un poquito más de barba, nada más. Me la dejo Para mañana, si querés. Es para compensar, nada más. Esa facha. Es para compensar. ¿Cuánto depende el kirchnerismo en Salta de lo que defina Cristina en estas próximas horas? No, en Salta dependemos de nosotros, ¿no? Creo que acá hay un 30%, un 35% de los salteños que siguen a Cristina, entre ellos nosotros. Pero bueno, la expectativa fuerte está en si Cristina es candidata en la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero eso altera la realidad de la provincia de Buenos Aires, Claro. no de la provincia de Salta, ¿no? Exactamente, no es que va a figurar en una lista Cristina. Acá ¿no? nosotros mantenemos, creo, una posición de decir que creemos que hubo cosas muy buenas durante su gobierno, que se incluyó, que se ganaron derechos para las minorías incluso. Bueno, que se hicieron cosas muy importantes en favor de los sectores populares, ¿no? Y hoy mucha de esa población o el pueblo entero está sufriendo la crisis económica a la cual nos ha derivado esta política económica del macrismo, que es una política que la hemos conocido de chicos nosotros en los 90, sobre todo con el neoliberalismo. El neoliberalismo instaló un ajuste permanente, que es lo que hoy se vive, ajuste y endeudamiento. Entonces, en ajuste y endeudamiento y baja del consumo, apertura de importaciones, o sea, un modelo que ya lo conocemos, que ha fracasado en todo el mundo, ¿no? Ni siquiera Trump lo quiere poner hoy. Mirá que Trump acaba de ganar las elecciones de Estados Unidos y hace una política similar, si querés, en términos económicos, a la que se estuvo llevando adelante antes. ¿Y la autocrítica por dónde pasa? La crítica del kirchnerismo después de haber perdido las elecciones del 2015 y bueno, tratar de reacomodar los tantos para recuperar, ¿no? territorios y poder y espacio. Mira, creo que está como vacante el espacio de la autocrítica, ¿no? Ajá. Desgraciadamente, bueno, por un lado, los que nos estamos juntando en este espacio, que somos el Frente Popular, un sector venimos del kirchnerismo y un sector viene de la centroizquierda o del progresismo, que me junto con el doctor Falú y construimos este nuevo frente
que se llama Frente Popular, con la idea de generar una propuesta de dirigentes que no hemos tenido nunca un cargo en la función pública, ni hemos sido legisladores, así que de alguna manera yo siempre tuve mis críticas, si querés, contra el gobierno anterior, que un gobierno que yo apoyé, el de Néstor, de Cristina, que se hicieron grandes cosas, pero no quiere decir que haya estado todo perfecto, color de rosa, digamos, también creo que hubo errores, ¿no? Ahora, de acá para adelante nosotros decimos que seguramente para nosotros, si hay algo que realmente no nos puede cerrar ningún argentino, eso ya no tiene que ver con kirchnerismo o macrismo, lo que fuere. Creo que ningún argentino acepta la corrupción. Me parece que es un déficit muy grande que la política o un sector de la política de alguna manera diga, bueno, viste, está el discurso de roban pero hacen, y después está el discurso de, bueno, así son todos. Me parece que el pueblo argentino no acepta, nosotros los salteños tampoco aceptamos eso, y me parece que delinquir es un acto inmoral que aparte tiene que ir preso el que roba, digamos. Claro. Pero esas son cosas que tenemos que nosotros cambiar en la justicia, porque si nos ponemos a pensar, yo hace rato hablaba con un amigo descreído de todo, mi amigo, ¿no? Y yo tratando de convencerlo que necesitamos mejorar, transformar, poner gente nueva en la política, y él me decía, no, todo es lo mismo, todos roban, todo... Entonces, desgraciadamente la política, con sus funcionarios, porque vos fijate en las listas que se vienen, ¿no? Vos fíjate, el que fue vicegobernador va de candidato, el que fue diputado, el que fue concejal, el que fue senador, el que fue pasa para el otro lado, el otro es asesor, y se cambian de un lugar para el otro, porque digo, si me acabó la rosca en el justicialismo, me voy con Cambiemos, si no estoy con Cambiemos, me voy con un partido del que fuere, y son los mismos tipos y los mismos personajes de siempre. Me da la sensación que a la gente le pasa lo mismo, ¿no? Que como que no hay una ideología todos estamos hartos, yo me incluyo en la gente común porque... también no sabe dónde votar tampoco. Sí, y esa era mi otra pregunta, ¿no? ¿Cómo crees que se van a dar estas elecciones en donde las ideologías partidarias parece que ya no tienen mucho peso como antes? Ya no importa si peronistas, radicales, como hace 20, 30 años atrás. Yo creo que me parece que necesitamos, en todo caso, un acuerdo nacional, porque, ¿sabes por qué? No es que, para mí que las ideologías siempre son importantes porque son la base filosófica de las discusiones para dónde vamos a ir. Pero el problema es que necesitamos un gran acuerdo nacional, que calculo que la mayoría de los argentinos lo desea, es decir, corrupción no. Salud sí, políticas educación de Estado, sí, claras. Políticas de Estado que te puedan dar una mano en tu vida cotidiana, porque nadie puede decir que no estamos sufriendo una crisis que te afecte. O sea, las pymes están muy golpeadas, yo soy empresario pyme, en su momento construimos la Balcarce en una situación similar a la que estamos empezando a entrar ahora, en el 2000, 2001, ¿te acuerdas que nos fuimos al default? Fue un desastre, se fundieron miles de pymes en ese momento, y teníamos una tasa, no nos olvidemos, de un 25% de desocupación. Entonces, hoy estamos entrando en un camino similar y gran endeudamiento. Hoy, mira, lo único que nos salva para no estar en la situación del 2001 es que todavía no estamos pagando la deuda que acaba de contraer este gobierno. Vos fíjate que a nivel global somos el único país que acaba de tomar una deuda tan grande, nunca en la historia tomada. Ni siquiera la dictadura militar tomó 100.000 millones de dólares de deuda externa, y ahora nos están tomando una deuda por un siglo, o sea, 100 años de deuda que ni tus nietos la van a... Entonces yo digo, y esta deuda todavía no se empezó a pagar, ¿no? Vos imagínate este escenario, teniendo que pagar la deuda, o sea, ajustando más del doble de lo que hoy se está ajustando. Entonces yo creo que Macri, desgraciadamente, tiene una irresponsabilidad absoluta, porque va a tener 4 años de mandato y los 4 que siguen, el que venga, va a tener un problema, y nosotros los ciudadanos vamos a tener todos los problemas, porque si ya sabemos algo en la vida, es que las cuentas y las cosas que se equivoca el gobierno las pagamos nosotros. Las pagan las pymes y las pagan los trabajadores, los desocupados, pobrecitos, los carenciados, los que están fuera del aparato productivo también. Entonces, me parece que por eso venimos a construir esta alternativa, donde hay gente de todos los sectores, hay muchísimas agrupaciones y gente independiente, gente progresista. Creo que acabamos de construir con el Frente Popular una buena alternativa.
Yo soy un empresario de las pymes, soy dirigente del deporte, hicimos Salta Básquet, estuve en la Balcarce, hicimos la Feria de Artesanos en la Balcarce, he sido dirigente de varias entidades empresarias. Muy inquieto, es verdad. He tratado Sí, de colaborar en la sociedad sin estar en la política. Pero ahora me gustaría que la sociedad me dé una oportunidad para que nosotros podamos generar una revolución en la política. Contanos cómo está conformada la lista. Mira, las listas se están cerrando Se están mañana, cerrando ahora, sí, así sábado, que se está mañana. discutiendo todo. El doctor Edmundo Falú seguramente va a ser precandidato a diputado nacional y es muy posible que yo sea precandidato a senador por la capital. Y después, es una apuesta importante, ¿no? Un desafío importante. No, teniendo en cuenta seguramente que es un solo cargo. Por supuesto, en la capital es un solo cargo y yo sé que estoy para sumar. Creo que hay muchos chicos jóvenes. Cuando empiezo a ver la cantidad de candidatos que hay y los candidatos que son, que vos decís, ya fue concejal, fue diputado, entonces me indigna. Entonces creo que hoy mi posición seguramente está para ayudar a que haya esos jóvenes que son dirigentes, que me tocó alguna vez ser ese joven dirigente que nadie me apoyó ni nadie me ayudó, entonces yo los voy a ayudar. Mi idea es tratar de construir una nueva fuerza política con gente que tenga ganas, que tenga expectativa, con emprendedores, y eso es lo que estamos tratando de plasmar en el conjunto de la provincia, construir una nueva fuerza política que pueda dar la discusión y tratar de representar ese mundo del trabajo, que es un mundo donde tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de pymes, tenemos que hablar de trabajadores, porque sin mercado interno, sin desarrollo de la economía nuestra, seguramente vamos a vivir mal todos, todos, no hay nadie que se va a salvar, o solamente se salvará una cúpula que vive en el limbo de la política, como creo que la gente lo ve así, y me parece que cuando pasa eso, la sociedad es una sociedad que potencia sus desigualdades, y en esas desigualdades es muy feo salir a la calle porque te chocas con tu primo, tu vecino, con todos los que estamos afectados, ¿no? Aparte yo soy presidente de un club de barrio de la Villa 20 de Febrero, sí. Y sé la dura realidad de lo que hoy están afrontando muchos sectores sociales, ¿no? Los chicos no tienen zapatillas, empiezan a tener problemas con la comida y lo empezamos a ver y nos empezamos a acordar de ese país al que ningún argentino queremos llegar, digamos. Entonces, le pido a los argentinos que abramos los ojos, que construyamos una alternativa. En Salta hay que construir una alternativa. Ya gobernó Romero, ya gobernó Urtubey, porque le quedan 2 años de mandato, pero está armando su campaña presidencial, digamos, este tiempo. Y bueno, no sé qué vendrá, pero si seguimos con la misma política económica, desgraciadamente los chiquitos wichis van a seguir padeciendo, el trabajo no va a crecer porque no ha crecido hasta ahora, somos una economía que depende específicamente de lo que produce el campo, o sea que casi te diría que somos una economía feudal, ¿no? Claro. Hace 2 siglos estamos hablando, o sea que vos decís, en 2 siglos los salteños no nos hemos... No avanzar es involucionar, y me parece que tenemos que pararnos con un desafío, y este tiene que ser un desafío a los emprendedores, a los empresarios, de modificar la economía que tenemos. Esta economía, como está, no le va a dar de comer y no va a cambiar la situación económica de los sectores postergados. Entonces, por lo tanto, la clase media, que es pequeña, que tenemos en Salta, se va a seguir adelgazando con una política de, si antes pagaba 200 pesos de gas, hoy estás pagando 1.000 pesos de gas. ¿Y cuánto estás pagando la luz? ¿Y cuánto hoy es tu salario? ¿Cuánto perdiste en este último año y medio de gobierno? Mirá que Macri no llegó a los 2 años. Tenemos una gran deuda, pero vos perdiste una parte de tu poder adquisitivo. Es decir, bueno, no puedo ir al gimnasio, no puedo pagar la cuota para tener el auto, empezás a resignar y todo el mundo dice, sí, voy a hacer el esfuerzo porque realmente... todo lo contrario al pensamiento que tuvo hace rato el economista. Yo creo que el argentino es una persona re sacrificada. Todos nos levantamos tempranito, 6:30, 7 de la mañana, salimos a pelearla. Creo que deberíamos tener más beneficios los ciudadanos
y no lo tenemos. Entonces, no es que el argentino es un tipo que no paga sus deudas, porque está pintando la historia de un bacán, por decirte, no sé, la historia de Olmedo, pero el 90% de los argentinos estamos desesperados por poner un pesito más en la mesa de la familia, de arreglar un poco la casa, si tenés casa, porque uno de los grandes déficits que tenemos acá es que ni siquiera tenés casa. Entonces, ¿cómo vamos a decir que los argentinos somos unos bacanes, unos mal acostumbrados a no pagar las cuentas, las deudas? Esa versión de que somos unos chantas los argentinos, que el mundo nos ve como unos chantas, me parece que no es una realidad cuando lo vemos en los sectores populares. Creo que un sector de la Argentina, el sector especulador, que hoy se está beneficiando, porque la Argentina dice, estamos todos en crisis. No, hay un sector que tiene plata, que esos son empresarios de realmente alto vuelo, que hoy están ganando muchísima plata con la LEVAC. Hoy el campo dejó de pagar impuestos y la soja ha mejorado su ganancia. Hace rato decían, y yo lo estaba escuchando y es verdad, número uno en venta de Toyota. La Toyota compran solo los empresarios. Sí, entonces, hay un sector de la sociedad que está beneficiado con este modelo económico y no es real que estamos todos en crisis. En crisis estamos la clase media y los sectores populares, pero hay un sector que está ganando mucha plata, moviendo las LEVAC, especulando en el sector financiero, y una política destinada a la especulación es que un tipo que tiene recursos económicos, en vez de invertir en una fábrica, va a invertir en especular si gana el 30% estando sentado tomándote un café. ¿Viste la política? Mira, somos especuladores. Pero lo más claro, no somos especuladores porque nosotros no tenemos con qué especular. No, el argentino que puede mover la economía. Pero son el 5% de la población. Exacto. Digo, ¿viste la propaganda del banco, creo que Santander? Eso es lo que explica los que se están beneficiando del modelo de Macri. El tipo sale a correr, no, pero yo compro LEVAC, porque estoy todo el día de vago, porque en vez de invertir y poner una fábrica, poner una empresa, poner lo que sea y generar fuente de trabajo, no, timbeo en la bolsa, juego a la LEVAC y estoy todo el día tomándome un café en mi casa, no me importa el país, a mí me va bien. Digo, cuando uno es empresario, cuando uno tiene a cargo gente, tiene una responsabilidad superior. No es ser empresario un bacán, que me estoy en Miami mirando, no es eso. O sea, el país es de otra manera. Vos tenés una empresa, o sea, vos ganás plata con nuestro país, con nuestra gente, con nuestra población y tenés una responsabilidad mayor a la de un ciudadano común que puede ofrecer su trabajo. Claro. Tupac, nos quedamos sin tiempo. Pero te agradezco. Hablé demasiado, perdón que no te dejé hablar. No, por favor, para eso está. Los invitados son los que tienen que hablar. Pero vamos a hablar más seguido ya a partir de la semana que viene, que comienza de alguna manera ya las listas oficializadas y la campaña, bueno, que comienza el 14 de julio próximo. Queda nada. Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Vamos a charlar más adelante seguramente más distendido. Nos vamos, gracias por haber participado del programa. Como siempre, los esperamos dentro de una semana.